Mejor no vengas a Navidad. Mi ex estará allí y quiero ponerme al día con él. Esas fueron las palabras exactas de mi novia, justo cuando yo ya tenía planeada una sorpresa y había comprado el regalo con el que siempre había soñado. No repliqué, simplemente devolví el regalo, empaqué mis cosas y me marché. Al día siguiente, su llamada entre sollozos me lo confirmó todo. Su ex no había ido solo, sino con su nueva prometida que estaba embarazada. ¿Alguna vez te han cancelado algo importante para estar con otra persona? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Mi nombre es Matías. La pequeña caja azul que llevaba en el bolsillo de mi chaqueta pesaba más de lo que debería. No por el objeto en sí, sino por lo que representaba. Durante 3 meses había sido mi secreto, mi referencia constante. Cada vez que Valentina se detenía en Instagram mirando esa joyería y suspiraba diciendo que ese diseño Art Deco era su sueño, yo lo registraba. Cada vez que pasábamos frente al escaparate y ella se quedaba mirando apenas un segundo más, lo notaba. Ese collar no era solo un regalo, era una confirmación, la prueba de que yo escuchaba, de que prestaba atención a los detalles. Era también el centro de la sorpresa que había planeado para Navidad. Valentina había viajado antes a la casa de la familia Fuentes en Colorado. Tenía que cerrar un proyecto importante y estaba tensa. Voy a estar encerrada trabajando hasta que llegues, me dijo al despedirse en el aeropuerto. La Navidad empieza cuando tú estés aquí. El plan era claro. Yo volaría el 24. Pasaría el día de Navidad con su familia, numerosa y ruidosa, y luego nos escaparíamos 2 días a una cabaña de montaña que ya había reservado. Después volveríamos juntos, pero había algo que ella no sabía. Yo no llegaría el 24. Había cambiado el vuelo para el 23 y usado parte de un bono que llevaba tiempo guardando. Mi idea era aparecer un día antes con el collar en la mano, sorprenderla en la puerta y llevarla esa noche a un momento solo nuestro, antes del caos familiar. Estaba preparando la maleta cuando llegó su mensaje. Era 22 de diciembre. Faltaban 12 horas para salir. El teléfono vibró sobre la cama y sonreí esperando algo trivial. 4:18 de la tarde. Oye, cambio de planes para mañana. No sospeché nada. 4:19 de la tarde. No vengas para Nochebuena. Sentí el golpe seco. Me quedé mirando la pantalla esperando una aclaración que no llegó. 4:20 de la tarde. Sebastián va a estar aquí con su familia, y quiero poder ponerme al día con él sin que sea incómodo. Han pasado años. Lo nuestro lo retomamos después de Año Nuevo. Gracias por entender. Leí el mensaje varias veces. No vengas, sin que sea incómodo. Gracias por entender. Sebastián, el ex de la universidad, el del dinero familiar y la sonrisa segura. Nunca lo había conocido, pero siempre había estado presente como una sombra. El departamento quedó en silencio. Me senté en la cama, aplastando la ropa que había doblado con cuidado. Pensé en explicarle la sorpresa, decirle que ya iba en camino, que tenía el collar, que todo podía seguir igual. Pero algo se apagó. No estaba pidiendo una conversación, estaba informando una decisión. Me estaba quitando de la Navidad para hacerle espacio a otro. Le pedí que me llamara. Minutos después, el teléfono sonó. En la pantalla apareció una foto suya riendo, tomada meses atrás. Hola, dije. Hola, respondió ella con ruido de platos y voces al fondo. Le dije que había entendido el mensaje, que me estaba pidiendo que no fuera para poder ver a su ex. Suspiró molesta. No lo digas así, no es una desinvitación. Es complicado. Mi familia lo conoce de toda la vida. Está pasando por un mal momento y necesito estar ahí como amiga. Si tú vienes, sería tenso. Me sentiría observada. Asimilé sus palabras con calma. Ella necesitaba apoyar a otro hombre en Navidad y yo estorbaba. Necesitas estar ahí para él, repetí. ¿Y yo qué soy entonces? Su tono se volvió defensivo. Por eso no quería hablarlo. Lo estás haciendo sobre ti. Es solo una noche. No es para tanto.
Tenemos toda una vida para pasar Navidades juntos. Necesito este cierre para poder seguir adelante contigo. Es madurez. Madurez. La palabra quedó flotando. Guardé silencio. La caja azul ardía contra mi muslo. Pensé en la cabaña no reembolsable, en el vuelo cambiado, en la imagen que había construido durante semanas de su cara al verme aparecer. La imagen se rompió, y en ese momento entendí que ya no había nada que explicar. La imagen volvió a mi mente con una claridad incómoda. Ella sentada junto a una chimenea, compartiendo una sonrisa cargada de nostalgia con Sebastián, mientras yo permanecía solo en nuestro departamento, intentando comprender en qué momento todo había tomado ese giro. Entonces, ¿eso es todo?, dije al fin, notando cómo mi voz encontraba un registro distinto, más sereno, casi distante. Ya no era la voz de un novio herido, era la voz de un hombre observando un fenómeno triste pero curioso desde fuera. Sí, respondió ella. No exageres, es solo logística. Logística, repetí. Perfecto, entonces estamos bien. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Estamos bien?, preguntó Valentina con una impaciencia que delataba que su mente ya había avanzado hacia lo que fuera que implicaba ese ponerse al día. Miré alrededor del dormitorio que habíamos compartido, las paredes, los muebles, los pequeños detalles que creí parte de una vida en construcción. Sí, Valentina, respondí, estamos bien. Corté la llamada sin esperar su despedida. Durante un largo rato me quedé sentado, inmóvil. La rabia llegó intensa, como una oleada ardiente, pero se disipó rápido al chocar contra algo más contundente, la absurda claridad de su falta de respeto. Lo que quedó fue una calma extraña, casi pacífica. Las preguntas se disolvieron solas, no importaba cómo había podido hacerlo, lo hizo. El por qué dejó de tener sentido. El hecho era simple. Había elegido la posibilidad de Sebastián por sobre la certeza de mí, y lo había hecho en una de las noches más significativas del año, con la ligereza cruel de quien cancela una cita trivial. Me puse de pie. El primer movimiento fue automático. Abrí el portátil, ingresé al sitio de la aerolínea y cancelé el vuelo. El crédito quedó registrado para un viaje futuro, uno que haría solo. Luego, saqué de mi bolsillo la pequeña caja azul. La sostuve en la palma de la mano. Su peso, que durante meses había representado ilusión y promesa, ahora se sentía ridículo. Era el símbolo de una entrega ofrecida a alguien que veía esa entrega como una molestia. Volví a guardarla en su estuche de terciopelo. La coloqué dentro de la bolsa de regalo y tomé el abrigo. La joyería estaba en un centro comercial cercano, decorado aún con luces navideñas y lleno de compradores de último momento. La misma vendedora que me había atendido 3 meses atrás me reconoció de inmediato. Patricia, una mujer mayor, amable, con una sonrisa cálida. ¿De regreso tan pronto?, preguntó. ¿No le gustó el diseño? El diseño era perfecto, respondí con voz firme. La destinataria no. Su expresión cambió, profesional y compasiva. No pidió explicaciones. Procesó la devolución con eficiencia. El sonido del comprobante al imprimirse fue como cerrar un libro contable. La persona correcta llegará, dijo al entregarme el recibo, y sabrá apreciarlo. Le agradecí y salí. La bolsa vacía terminó en un basurero junto a la salida del centro comercial. De vuelta en el departamento comenzó el verdadero trabajo. Saqué la maleta grande y varias cajas de cartón del armario. Empecé por el baño, retiré mis artículos del organizador de la ducha, del estante del lavamanos, solo lo mío, la afeitadora elegante que me había regalado, la colonia que decía que le encantaba. Dejé el champú que compartíamos. En el dormitorio vacié mi lado del closet, mis cajones. Cada movimiento era preciso, casi quirúrgico. Tomé la foto enmarcada de nosotros que estaba en mi mesa de noche. La suya quedó donde estaba. Quité las sábanas de la cama. Eran mías.
Dejé el colchón desnudo, empaqué los libros que había llevado a la relación, desconecté mi consola del televisor de la sala, enrollé los cables con cuidado. Con cada caja cerrada, con cada rastro mío eliminado, el departamento no se sentía vacío, se sentía más liviano, como si me estuviera desprendiendo de una piel que ya no encajaba. Me tomó horas. Cuando terminé, el espacio que quedó era completamente suyo. Se parecía al departamento de una desconocida o al de la mujer que Valentina había sido antes de que yo llegara. Estaba completo sin mí. Cargué las cajas y la maleta en el auto. Hice un último recorrido. Baño, dormitorio, sala, cocina. Vi una taza que le había comprado en un viaje, la que decía, la mejor novia del mundo. Sonreí sin humor y la dejé. En la puerta me detuve. Saqué la llave del llavero. Estaba tibia por el calor del bolsillo. La dejé cuidadosamente sobre la mesa de entrada, justo en el centro. Luego salí, cerré la puerta y conduje hasta un hotel cerca del aeropuerto. No lloré, no grité. Sentí un silencio amplio, profundo. Pedí servicio a la habitación. Vi una película sin sentido y dormí como no lo había hecho en mucho tiempo. Un sueño hondo, sin sueños. La habitación del hotel se sentía como una burbuja fuera del tiempo, un espacio sellado, ajeno a cualquier celebración. Todo era excesivamente limpio, ordenado hasta lo impersonal. No había luces intermitentes, ni coronas en las puertas, ni villancicos filtrándose por los pasillos. Solo el sonido constante y monótono del sistema de climatización, acompañado de un murmullo distante que provenía de un televisor encendido en alguna habitación vecina. Desperté la mañana del 23, la fecha exacta en la que se suponía que debía sorprenderla, y lo que sentí no fue devastación, tampoco rabia inmediata. Fue algo más extraño, más silencioso, una sensación vacía, clara, casi quirúrgica. El dolor existía, pero estaba contenido, encapsulado detrás de una especie de vidrio grueso que me permitía observarlo sin que me atravesara por completo. No era ausencia de pena, era distancia. Lo que más predominaba no era el duelo, sino un alivio profundo, el alivio de haber hecho algo, de haber dejado de esperar, de haber terminado con esa vigilancia constante del teléfono, con esa esperanza humillante de que ella recapacitara, de que cambiara de opinión, de que yo volviera a ser suficiente de un momento a otro. Esa espera había sido más corrosiva que la ruptura misma. Pasé ese día en un estado de desconexión funcional. No estaba entumecido, pero tampoco desbordado. Operaba como alguien que ejecuta tareas con precisión, sin permitirse demasiadas preguntas. Conduje hasta una unidad de almacenamiento cerca de mi oficina. Revisé precios, firmé un contrato por 3 meses y descargué todas las cajas que llevaba en el coche. Las acomodé dentro de ese pequeño espacio de concreto gris, alineándolas contra la pared, como si eso pudiera darle orden a todo lo demás. Fue un acto sencillo, pero cargado de significado. No lo pensé conscientemente en ese momento, pero ahora lo entiendo. Estaba delimitando una etapa. Esto es transitorio, esto es el mientras tanto. Esto ya no es mi hogar ni mi vida definitiva. Desde allí, conduje sin dudar hacia el único lugar que en ese instante se sentía verdaderamente seguro, la casa de mi hermano mayor en los suburbios. Rodrigo abrió la puerta y me observó en silencio. Vio mi rostro inexpresivo, notó que no llevaba maletas ni bolsas, y aún así no hizo la pregunta obvia. No pidió explicaciones, simplemente se hizo a un lado y abrió más la puerta. Hay cervezas en el refrigerador, dijo. El sofá es tuyo. Los niños están acelerados por el azúcar y los regalos, así que aviso previo. No necesitaba más que eso. El ruido de su casa fue como un choque frontal contra el silencio del hotel. Risas, pasos apresurados, papel de regalo rasgándose, voces superpuestas. Un caos cálido. Ayudé a mi sobrino a armar una nave espacial de Lego con instrucciones incomprensibles. Escuché a mi cuñada desahogarse sobre problemas del trabajo,
y repetí plato tras plato de lasaña sin pensar en nada más. Por primera vez en semanas no sentí que debía fingir estar bien. Más tarde, mientras cargábamos la lavavajillas, Rodrigo me arrinconó suavemente en la cocina. Se apoyó en la encimera, cruzó los brazos y fue directo al punto. Entonces, ¿quieres decirme por qué estás aquí y no en Colorado? Se lo conté con el mismo tono neutro con el que había doblado mi ropa horas antes, sin adornos, sin dramatismo. Me quitó la invitación de Nochebuena para poder reencontrarse con su ex sin que yo hiciera la situación incómoda. Así que saqué mis cosas y me fui. Rodrigo se quedó quieto con un paño de cocina suspendido en el aire. Luego, soltó un silbido bajo. Eso es objetivamente cruel. Me observó con atención buscando alguna grieta. ¿Estás bien? Porque pareces demasiado tranquilo. Me tomó un segundo responder. Lo estoy, dije sorprendiéndome a mí mismo. Creo que llevaba mucho tiempo infeliz, solo que no tenía una razón lo suficientemente clara para admitirlo. Ahora la tengo. Asintió despacio y me dio una palmada firme en el hombro. Entonces, nos alegra tenerte aquí. De verdad, al diablo con ella. Dormí esa noche en su sofá, mejor de lo que había dormido en meses, sin sobresaltos, sin pensamientos circulares, sin revisar el teléfono cada media hora. La Nochebuena pasó con mi teléfono completamente en silencio. Había silenciado sus notificaciones, pero no la había bloqueado. Parte de mí, una parte distante y casi analítica, tenía curiosidad. ¿Mandaría un mensaje automático deseando feliz Navidad? ¿Llamaría con una alegría fingida, como si nuestra conversación nunca hubiera existido? Me sentía como un observador esperando una reacción previsible. La reacción no llegó en forma de texto. Llegó como un mensaje de voz. Entró a las 11:37 de la noche. Estaba jugando un videojuego con mi sobrino cuando vi la notificación. Esperé a que se distrajera con una escena llamativa. Me puse los auriculares y fui al baño de invitados cerrando la puerta con llave. Presioné reproducir. La voz que escuché no era la de Valentina que yo conocía. Era otra cosa, rota, empapada en llanto. Los sollozos se interrumpían con respiraciones irregulares. Matías, Dios mío, Matías, no vas a creer lo que hizo. Inspiró con dificultad. La trajo con él, a su prometida, una rubia de Connecticut, y está embarazada, muy embarazada, se nota. Hubo un silencio breve, como si cubriera el micrófono. Luego volvió con la voz temblando entre rabia y dolor. Hizo un brindis enorme tomándole la mano, hablando de cerrar ciclos, de lo especial que era esta Navidad, de lo emocionados que estaban por formar una familia. Bajó la voz hasta un susurro cargado de vergüenza. Lo hizo para humillarme, sabía que yo estaría aquí. Preguntó si ibas a venir. Toda mi familia lo vio. Mi mamá no deja de mirarme raro. Mi papá se fue del salón. Todos fingen que no pasa nada, pero esto es una masacre. Volvió a llorar sin control. Luego algo cambió. Su desesperación giró hacia mí. El tono se volvió suplicante, infantil. Te necesito, por favor. Ahora lo veo todo claro. Él es un monstruo y tú eres mi persona. Por favor, llámame. Solo háblame. Dime que todo va a estar bien. Nunca te he necesitado tanto como ahora. Por favor, Matías. El mensaje terminó. Lo escuché 2 veces. La primera registrando los hechos. La prometida embarazada, el espectáculo público, la humillación cuidadosamente orquestada. La segunda, escuchando lo que no estaba ahí. No hubo una sola disculpa. No por haberme apartado, no por haber elegido a Sebastián, no por haberme tratado como un inconveniente. Su arrepentimiento era completamente autorreferencial. Ella estaba avergonzada. Ella había sido ingenua. Ella necesitaba consuelo. Yo no era una persona en ese relato. Era una herramienta, un botiquín emocional que había descartado cuando creyó no necesitarlo.
y que ahora esperaba encontrar intacto, completo y disponible, justo cuando el daño ya estaba hecho. No sentí nada, ni alivio, ni satisfacción, ni ese golpe emocional que uno espera cuando por fin todo encaja. No hubo triunfo alguno, solo una confirmación fría y definitiva. La mujer que hablaba en aquel mensaje de voz era la verdadera Valentina. La persona con la que había compartido mi vida durante años había sido en realidad una fachada cuidadosamente construida. Detrás de ella estaba alguien desesperado, centrado únicamente en sí mismo, convencido de que el mundo le debía algo. Esa era la realidad. Borré el mensaje de voz, no devolví la llamada. Los mensajes comenzaron a llegar la mañana de Navidad. Valentina, 9:14 de la mañana. ¿Recibiste mi mensaje? Me duele mucho todo esto. Valentina, 11:22 de la mañana. No puedo creer que me estés ignorando en Navidad. Esto es cruel. Valentina, 2:48 de la tarde. Mi familia está preguntando por ti. No sé qué decirles. Estás haciendo todo mucho más difícil. El cambio de responsabilidades fue inmediato y casi impresionante. De pronto, yo era el cruel. Yo era quien complicaba las cosas. Sus decisiones, sus actos, habían desaparecido por completo del relato. Me imaginé la escena con claridad. Ella sentada entre papeles de regalo rotos, envuelta en la compasión de su familia, construyendo una nueva versión de los hechos donde era la víctima de dos hombres insensibles. No la bloqueé. Observé cómo la historia se desarrollaba en tiempo real, como si estuviera leyendo un drama mal escrito que avanzaba sin sutileza ni autocrítica. El punto culminante llegó tarde, la noche del 26. Valentina, 10:17 de la noche. Así que eso es todo. ¿Vas a desaparecer después de 4 años? Estoy destrozada aquí y tú actúas con tanta frialdad. Siempre haces lo mismo cuando las cosas se ponen emocionalmente difíciles. Huyes, te cierras. Sebastián tenía razón sobre ti. Decía que eras pasivo, que nunca lucharías por nada. Supongo que él también lo vio. Ahí estaba la máscara caída por completo, la ira, el ataque directo, la frase tomada literalmente del otro lado. Sebastián tenía razón sobre ti. Esa oración quedó suspendida en el aire digital, tóxica y reveladora. Confirmaba todo. No se habían limitado a ponerse al día. Habían analizado nuestra relación. Yo había sido tema de conversación entre ellos. Ella había escuchado a su ex criticarme, había guardado esas palabras y ahora las utilizaba como un arma. Y de forma inesperada, sentí paz. Ese mensaje fue el verdadero regalo, la liberación final. Me mostró el último rincón oculto de su falta de respeto. Ya no quedaba nada por descubrir. Mis dedos se quedaron quietos sobre la pantalla. Este era el momento de responder, pero no con rabia ni con explicaciones largas. Bastaba con una afirmación simple, objetiva, definitiva, un reflejo de su propia narrativa. Escribí 3 frases, las leí con calma. Eran precisas, serenas, cerradas. No contenían emoción ni compasión, tampoco dejaban espacio para una réplica. No eran un debate, eran una puerta que se cerraba. Presioné enviar. Yo, 10:23 de la noche. Escuché tus mensajes. Lo que pasó con Sebastián suena exactamente a lo que pediste. Una oportunidad para ponerse al día. La tuviste. Yo ya seguí adelante. No vuelvas a contactarme. Entonces, y solo entonces, bloqueé su número. Fui a la sala, donde Rodrigo miraba un partido de baloncesto sin apartar la vista de la pantalla. ¿Te ves más liviano?, murmuró. Lo estoy, respondí. Y era verdad. El vínculo se había cortado. El silencio que llegó después no era una espera ni un vacío incómodo. Era simplemente silencio, y por primera vez en mucho tiempo me pertenecía por completo. Ese silencio no estaba vacío, estaba lleno, denso, estable, cargado de una calma que no había conocido en años. Era el sonido de una alarma constante que por fin se apagaba. Me quedé en casa de Rodrigo durante una semana.
Poco a poco, empecé a recomponerme. Lo primero que hice fue buscar un nuevo departamento, moderno, compacto, de una habitación en el centro, con vista al río y sin recuerdos incrustados en las paredes. No se sentía como un hogar, sino como un centro de operaciones para una vida nueva. Y eso me gustó. Me sumergí en el trabajo. El proyecto que había dejado de lado mientras planeaba la sorpresa navideña recibió de golpe toda mi atención. Llegaba primero a la oficina y me iba último. La concentración era absoluta. A mediados de enero, mi jefa, una mujer observadora llamada Daniela, me llamó a su despacho. No sé qué hiciste con el Matías relajado del último trimestre, dijo entrelazando los dedos, pero quiero que éste se quede. La propuesta llegó en un momento inesperado, casi quirúrgico en su precisión. Queremos que lideres el equipo de enlace de la nueva división aeroespacial, me dijo con un tono medido pero claramente satisfecho. Es un ascenso importante. Implica mayor responsabilidad, visibilidad directa con los clientes y un viaje a la sede central en Seattle el próximo mes. ¿Te interesa? La pregunta era casi retórica, pero aún así necesitaba ser formulada. Un ascenso, viajes, nuevos desafíos, una razón concreta para quedarme en la oficina hasta tarde sin tener que justificar cada minuto. No era que estuviera huyendo de algo, pero tampoco iba a fingir que no agradecía tener una estructura firme a la cual aferrarme. Por supuesto, respondí. Claro que me interesa. Lo dije convencido. Por primera vez en semanas sentí que algo avanzaba en la dirección correcta. Bloquear a Valentina no detuvo el flujo de intentos por alcanzarme, simplemente los transformó. Cambiaron de formato, de intermediarios, de tono. Donde antes había mensajes directos, ahora aparecían rodeos. Una semana después de Año Nuevo, el teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. En la pantalla apareció el nombre de Marcela, su madre. Me quedé mirándolo durante varios segundos. Marcela siempre había sido amable conmigo, incluso afectuosa. Quizá demasiado, de esas personas que confunden cercanía con derecho a opinar. Sentí ese impulso aprendido de contestar, de ser correcto, de no generar conflicto. Pero entonces recordé el mensaje de voz, el tono, las palabras, el fondo real detrás de la preocupación fingida. Dejé que sonara hasta el final. Matías, cariño, soy Marcela, dijo en el buzón. Todos estamos muy preocupados por ti. Valentina está hecha pedazos. No come, no duerme. Sé que cometió un error, algo tonto, pero ¿qué es el amor sin perdón? Ella te necesita. Este es el momento de estar al lado de tu mujer. Llámala. Arreglemos esto, por favor. Un error tonto. La frase se quedó suspendida en el aire como un olor desagradable. Fue como abrir una puerta que llevaba a un pasillo completo de excusas, minimizaciones y silencios convenientes. Ahí estaba el origen de muchas cosas. Ese ecosistema emocional era el que había normalizado el daño siempre y cuando se disfrazara de arrepentimiento. Escuché el mensaje completo, respiré hondo y lo borré. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera el siguiente mensajero, el que sabía que llegaría tarde o temprano. Camila, su mejor amiga. El mensaje llegó el 12 de enero, directo, sin saludo. ¿Qué te pasa, Matías? Abandonaste a Valentina después de lo que ese idiota de Sebastián le hizo. Está devastada. Sí, se equivocó, pero tú estás siendo cruel. 4 años construyendo una vida contigo y la tiras por una noche. Los hombres de verdad luchan por sus relaciones. Llámala. Lo leí una sola vez. No respondí. Guardé el contacto como Camila tóxica y lo bloqueé. Los hombres de verdad luchan por sus relaciones. La frase me acompañó durante días. La repetía mentalmente mientras manejaba, mientras trabajaba, mientras hacía compras. Yo había luchado con paciencia, con atención, con compromiso. Había luchado planeando sorpresas, escuchando, estando presente, incluso cuando no era cómodo. Lo que ella quería decir era otra cosa, que los hombres de verdad aceptan el desprecio en silencio, que se adaptan,
que ceden, que aguantan. Yo ya no estaba dispuesto a seguir esa definición. El intento más elaborado llegó a principios de febrero. Un correo electrónico enviado a una dirección laboral que ya casi no usaba. El asunto decía: por favor, Matías, no sé si leerás esto, pero espero que sí. Decía que estaba en terapia, que su terapeuta le había ayudado a Naneka a entender su patrón de autosabotaje, que cuando se acercaba a la felicidad sentía miedo y lo destruía todo, que lo que había hecho no reflejaba sus sentimientos hacia mí, sino sus inseguridades más profundas. Decía que había arruinado lo mejor que le había pasado por miedo a cuánto me amaba, que Sebastián era un hombre vacío, superficial, y que estar con él solo le había mostrado el contraste con lo que yo representaba: estabilidad, bondad, fortaleza silenciosa. Aclaraba que no me pedía volver, solo una conversación, una disculpa cara a cara. Cierre emocional para ambos. Te lo debes a ti mismo, escribió. Algo tan hermoso no debería terminar con un mensaje. Era una actuación más pulida, las palabras correctas, los conceptos aprendidos. Terapia, proceso, cierre, crecimiento. Incluso intentaba atraparme con una trampa lógica, hacerme creer que negarme era una forma de huir. Pero el centro seguía siendo el mismo: yo, mi dolor, mi proceso, mi necesidad de redención. Mi rol era escuchar, validar y permitirle sentirse mejor consigo misma. No respondí. Creé un filtro automático para que cualquier correo proveniente de su dominio fuera directo a la papelera. Fue un acto sencillo, casi administrativo, pero se sintió definitivo, limpio. Mi verdadero cierre no vino de una conversación pendiente, vino de los nuevos ritmos de mi vida, de la calma de un apartamento ordenado, de llegar a casa y saber que nadie iba a reprocharme nada, del desafío real de un nuevo puesto laboral que exigía atención y concentración, de los sábados por la mañana en un gimnasio de escalada, agotado físicamente pero liviano por dentro, en lugar de desayunos sociales que siempre me dejaban cansado, de volver a llamar a amigos que había ido dejando de lado y descubrir que seguían ahí. Avanzaba sin dramatismos, sin grandes declaraciones, día a día, construyendo una vida que no giraba alrededor de otra persona. Valentina se iba transformando en un recuerdo distante, incómodo, como una enfermedad pasada de la que ya no quedaba rastro físico, hasta que apareció la boda. La invitación al matrimonio de Felipe y Antonia había llegado meses atrás, cuando Valentina y yo aún éramos pareja. Felipe era amigo mío desde la universidad. Antonia se había acercado a Valentina casi por inercia. Yo había confirmado asistencia para 2 sin pensarlo demasiado. Entre el nuevo trabajo y la mudanza lo había olvidado, hasta que a finales de abril llegó el recordatorio. No podemos esperar para celebrar contigo y con Valentina. Fue el primer choque real con el mundo exterior, la primera prueba pública. No ir habría sido fácil, cómodo, pero algo dentro de mí se negó. Esconderme era lo que hacía antes, reducirme para no incomodar. Ese hombre ya no existía. Le escribí a Antonia un mensaje breve y respetuoso, explicando que Valentina y yo ya no estábamos juntos, deseándoles felicidad y dejando claro que comprendería si ya no había lugar para un acompañante. Incluso me ofrecía a no asistir. La llamada fue inmediata. Matías, ¿estás bien? Claro que sigues invitado. Felipe estaría destrozado si no vienes. Ven, te hará bien. Así que fui, compré un traje nuevo que me quedaba mejor, y fui solo. La boda se celebró en un viñedo, a poco más de 1 hora al norte de la ciudad. Era una tarde de mayo impecable, de esas que parecen diseñadas para fotografías perfectas. Cuando llegué a la terraza donde se realizaba el cóctel con una copa de champaña en la mano, la vi. Estaba de pie junto a Camila y otras personas de su círculo cercano. Lo primero que noté fue que estaba más delgada. Su risa, provocada por algún comentario de Camila, sonó demasiado fuerte, casi forzada, con un filo que no recordaba. Llevaba puesto un vestido que reconocí de inmediato. Lo había comprado para una boda el año anterior.
aquella a la que asistimos juntos y de la que pasó todo el viaje de regreso criticando cada decisión de la novia. Sus ojos recorrían el lugar sin detenerse, inquietos, como si buscaran algo, hasta que me encontraron. La expresión de su rostro cambió en segundos. Primero sorpresa, luego una chispa de esperanza mal disimulada y finalmente una mueca de dolor ensayado, casi teatral. Se inclinó hacia Camila y le susurró algo al oído. Camila giró la cabeza y me lanzó una mirada hostil. Yo respondí con un gesto breve y neutral, apenas un asentimiento educado, y me di vuelta para buscar a Felipe. Le di una palmada en la espalda, genuinamente feliz por él y por su boda. Pensé que eso sería todo, un reconocimiento silencioso, una noche entera sin tener que cruzar palabras con ella. Me equivoqué. Me interceptó junto al muro de piedra que daba al viñedo, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas. Era evidente que llevaba tiempo preparándose para ese momento, animada por más de una copa de vino. Matías, dijo con voz suave, temblorosa, ese tono aprendido en terapia. Valentina, respondí con educación, como si hablara con una colega lejana. Te ves bien, lo dijo como si fuera un reproche. Gracias, tú también, contesté. Una cortesía social inofensiva, una mentira pequeña y necesaria. Las formalidades se desvanecieron rápido. Dio un paso más cerca, examinando mi rostro, buscando rastros de enojo, tristeza, nostalgia, cualquier emoción a la que pudiera aferrarse. No encontró nada más que distancia tranquila. Eso la descolocó. Recibí tu mensaje, dijo con la voz aún más frágil. Fue muy frío, Matías. Después de todo lo que vivimos, me despachaste así. Tomé un sorbo de champaña antes de responder. Solo expuse un hecho, no quedaba nada que conversar. Esa frase bastó para encender un destello de la antigua rabia. Estuvimos juntos 4 años, susurró con intensidad. Hablamos de casarnos y te fuiste sin pelear, sin luchar por nada. Tus decisiones fueron claras, dije sin alterar el tono. Las respeté. Me aparté exactamente de la situación que tú querías. Esa no era la situación que yo quería, replicó. Solo necesitaba cerrar el pasado para poder estar contigo de verdad. Tú no lo entendiste. La miré directamente por primera vez. Si lo entendí, respondí. Querías explorar una posibilidad con Sebastián sin la incomodidad de que yo estuviera presente. Lo entendí y actué en consecuencia. No hay confusión aquí, Valentina. La verdad, dicha sin rencor ni dramatismo, la dejó sin aire. Sus ojos se llenaron de lágrimas exageradas. Él me usó, me humilló. Mi familia lo vio todo. Nunca me había sentido tan sola. Esperé. Ella aguardaba que dijera lo que siempre decía, que la consolara, que pidiera disculpas por algo que no me correspondía. No dije nada. El silencio se volvió espeso, incómodo. Sus lágrimas se secaron, frustradas. ¿Eso es todo?, preguntó finalmente. ¿No sientes nada después de todo lo que tuvimos? Ese era el momento, no en un mensaje ni en una llamada, sino ahí, bajo la luz dorada del atardecer. Siento, dije con cuidado, que la persona con la que me comprometí ya no existe. Las decisiones que tomaste la revelaron. Yo estoy construyendo una vida que no incluye ni su recuerdo ni las consecuencias de sus elecciones. Lo que tú sientas o necesites ya no es una moneda válida para mí. Parpadeó, desconcertada por el lenguaje. ¿Moneda? ¿Qué significa eso? No soy una transacción. Significa, respondí con una calma que rozaba la ironía, que me estás pidiendo invertir energía emocional en algo que ya me llevó a la quiebra una vez. Esa cuenta está cerrada. Ahora me concentro en inversiones que sí generan valor. La comprensión llegó junto con un último intento de desprecio. ¿Valor? ¿Cómo tu pequeño ascenso? Camila me contó. ¿Crees que eso te hace feliz? Solo te escondes en tu trabajo. Estás solo.
En ese instante apareció Daniela, mi jefa, integrándose a la conversación con naturalidad. Apoyó una mano en mi brazo, un gesto profesional y cercano. Matías, perdón la interrupción. El responsable del equipo acaba de llegar y quiere conocerte antes del lunes. ¿Tienes un momento? Sonreí con sinceridad. Claro que sí. Volví a mirar a Valentina. Su rostro estaba pálido. Observaba a Daniela, segura y tranquila. Escuchaba el nombre del cliente importante y veía cómo yo me movía con comodidad en un mundo que ya no le pertenecía. Si me disculpas, dije con cortesía definitiva. Me alejé junto a Daniela sin volver la cabeza. No fue un gesto calculado ni una demostración de orgullo, simplemente no había nada más que observar. Lo que quedaba atrás ya no tenía peso. Mientras avanzábamos entre los invitados, comprendí que no necesitaba confirmar nada más. El pasado había dejado de tener voz. El murmullo de la conversación general se impuso sobre cualquier pensamiento residual. El evento seguía su curso, ajeno a dramas personales, como siempre ocurre cuando una etapa termina y el mundo no se detiene por ello. Escuché a Daniela hablarme del proyecto, del equipo, de los próximos desafíos. Yo asentía, atento, presente. Allí estaba mi foco. Detrás de mí quedaba alguien aferrado a una versión antigua de mí, a una historia que ya no se sostenía. No había rencor, ni triunfo, ni satisfacción en ello, solo una constatación serena. Ya no caminábamos en la misma dirección. La música subió de volumen y los invitados comenzaron a dirigirse al interior para la cena. Saludé a un par de conocidos, estreché manos, intercambié sonrisas auténticas. Todo se sentía ligero, ordenado, en su lugar. El pasado no se fue con estruendo ni con lágrimas, simplemente quedó atrás, como quedan las cosas que ya cumplieron su función. Y mientras avanzaba hacia una conversación que sí me importaba, entendí que no hacía falta cerrar ninguna puerta con dramatismo cuando en realidad ya había dejado de existir. A veces, el amor no se trata de luchar, sino de saber cuándo soltar. Esta historia nos recuerda que el respeto es la base de cualquier relación, y que cuando alguien te aparta para darle espacio a otra persona, te está mostrando exactamente el lugar que ocupas en su vida. No se trata de venganza ni de demostrarle nada a nadie. Se trata de valorarte lo suficiente como para no aceptar migajas emocionales. Matías no buscó hacer sufrir a Valentina, simplemente se negó a hacer su plan de respaldo. Y al final, esa decisión de elegirse a sí mismo le abrió las puertas a una vida mucho mejor. El verdadero poder no está en esperar a que alguien cambie, sino en cambiar tú la dirección de tu vida. ¿Qué opinas? ¿Hizo bien Matías en irse sin dar explicaciones o debió haber peleado por la relación? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte para más historias reales como esta.